están? Buenas noches y bienvenidos a Día D. Escuchar llorar a Ángel Arteaga es desolador. Desolador sobre todo escucharlo a él, que cuando tenía 6 años estuvo en un accidente atroz que se llevó a 6 miembros de su familia, entre ellos su hermano mayor. Es desolador porque él tuvo que pasar por una cantidad de operaciones para más o menos dejarlo bien. Y aún así quedó desfigurado, y aún así quedó discapacitado. Y hoy día hacer el mínimo esfuerzo supone un dolor en su cuerpo. Y recordar que no puede jugar fútbol, que es el deporte que lo apasiona, lo hace llorar. Y eso desgarra. Hace 3 años, Edwin Guevara Mendoza conducía el bus de la agrupación Corazón Serrano, ¿se acuerdan de Corazón Serrano? Y embistió brutalmente la camioneta en la que viajaba Ángel con su familia y mató a 6 de sus familiares. Y cubrimos el caso. Y estaba el representante de Corazón Serrano diciendo, muy contrito él, nos encuentren responsables o no, nosotros asumimos los costos de rehabilitación completa de Ángel. ¿Qué ha ocurrido al día de hoy? El Poder Judicial encontró responsable a Guevara y lo condenó a 5 años y medio de cárcel, que no está cumpliendo porque está prófugo. Y también le impuso a Corazón Serrano pagar una indemnización, que no paga. ¿Por qué? Porque en el Poder Judicial Corazón Serrano viene apelando el monto que tiene que pagar. Estamos hablando de 7 personas muertas, señores, y no pagan. ¿Qué cubrieron? Solamente 6.000 soles, y ya van solamente 45.000 soles en la recuperación del rostro de Ángel. Hoy Corazón Serrano está de gira en París, facturando, y mientras tanto, las operaciones que se tiene que hacer Ángel para recuperar su vida nuevamente no pueden realizarse por falta de dinero. Lorena Ormeño tiene el reportaje. Al momento que me sentía sola o de todo lo que han hecho conmigo, más de repente la soledad, yo he intentado de repente de matarme. Mi hermano estaba aquí, mi esposo cayó aquí, mi hijo cayó aquí, mi hija, mi padrastro, mi otro sobrino quedaron dentro del auto. Han pasado 3 años desde el día fatal en que la familia de Ofelia Jaramillo se cruzó en el camino de Corazón Serrano y 7 miembros de su familia fueron embestidos a toda velocidad por el bus que los llevaba a un concierto. Ese señor que reconozca su error, lo que él ha hecho, lo que él ha matado, porque para mí él es un asesino, para mí él no, que no diga que yo no hice, él es un asesino, me lo ha matado a mi familia. Ese día, el único que logró sobrevivir fue el pequeño Ángel, que terminó con 72 fracturas y hoy vive atormentado por las cicatrices y las secuelas del accidente. ¿Qué llora? No puedes jugar nada. ¿Qué te gustaría jugar? Pero aquel día, mientras las cantantes eran sacadas del lugar en una combi, Edwin Guevara Mendoza, el conductor del bus y esposo de Noemí Guerrero Neira, culpaba a una de las víctimas. No decía que el reporte de velocidad confirmaba que él iba a 100 kilómetros por hora en una zona de máximo 40 kilómetros por hora. Yo no me he corrido, yo he salido ahora a esto, a dar mi declaración, porque no me parece justo, de verdad, porque esto ha sido un hecho fortuito. Yo no he salido a las pistas a matar gente. Estoy dando la cara. Jamás abandonaremos a los deudos, decían en un reportaje de julio de 2016 en Día D. Sin embargo, 3 años después, la verdad es otra. El señor ya ha sido sentenciado a 5 años de prisión efectiva. Sí. ¿Y él dónde está? De él no se sabe nada, ahorita dice que está prófugo. Esta noche, la familia Guerrero Neira muestra su verdadero corazón. Las estrategias legales contra las víctimas y el encubrimiento al culpable. ¿Dónde está el chofer de Corazón Serrano? Si yo hubiese matado a alguien, te apuesto, señorita, que hoy día mismo me agarran y me llevan, inclusive me sentencian cadena perpetua. Pero ella mata a 7 personas, feliz, libre, comiendo, tomando, mientras uno buscando justicia. Que se escuche más fuerte. La noche
lleno total. Así fueron las presentaciones de Corazón Serrano en su primera gira por Europa del 2019. Una máquina de éxitos que les permite cobrar 70.000 soles por presentación y ganar más de 1 millón por concierto. ¡Madrid, una bulla! Ni la muerte de Edita rompió la magia de Corazón Serrano, que con esta fotografía frente a la Torre Eiffel en París celebraba su éxito. Mientras, a miles de kilómetros de la ciudad Luz, en Chancay, en el asentamiento humano Chancaillo, la familia Jaramillo se aferraba a las fotos de sus muertos, esperando justicia. El conductor está prófugo. Usted se quedó solita. Yo sí, señorita, me he quedado sola. Sin mis hijos, sin mi pareja. De todo lo que han hecho conmigo, más de repente la soledad. Yo he intentado de repente de matarme. Como ya llegaba a agredirme demasiado, he llegado a tratar, ¿no?, de salir, de buscar de los médicos, ¿no?, que es el psicólogo. Y es que para Ofelia la vida se detuvo el 3 de enero de 2016, cuando al volver de un día de playa en el kilómetro 92 de la Panamericana Norte, el bus de Corazón Serrano se llevó de encuentro el auto donde viajaban su esposo y sus 3 hijos, el abuelo y su hermano Juan Carlos. Allí iban también los 2 hijos de su hermana Elizabeth. Solo Ángel, entonces de 6 años, sobrevivió. Cuando él está en el hospital por los primeros meses, a él no le hicimos saber la situación real. Y él pensaba que las demás personas también están recuperándose como él. Pero cuando salió del hospital, él se da la sorpresa, también para él ha sido bien fuerte, le chocó a mi hija. Conocimos a Ángel 7 meses después de la tragedia, sanando 72 fracturas en brazos, caderas y piernas. Entonces su madre se aferraba a él, pues era la única que creía que volvería a caminar, mientras Ofelia batallaba en el Poder Judicial. Dice que él no ha ido el 100 kilómetros por hora. Cuando él da su primera manifestación, él dice que iba a 65. 60, 65 kilómetros por hora. Y después, durante el proceso, cambia a 20 kilómetros por hora. 20 kilómetros por hora. O sea, supuestamente él iba a 20 kilómetros por hora. Entonces el juez le pregunta, entonces, ¿por qué hubo tanta tragedia? Él dice, haga cuenta, señor juez, que un elefante pisó a una araña. Eso dice él. Eso dice él. Y es que durante todo el proceso, Edwin Guevara culpó al conductor muerto. Iba en mi carril derecho, cuando de pronto, intempestivamente, se cruzó este vehículo y sentí el impacto porque fue imposible evitar el choque. Un cruce intempestivo, decía. Sin embargo, en 2016, un peritaje de la policía reconstruyó la ruta tomada por la familia, descartando su teoría. Aquí, Juan Carlos Jaramillo observó a ambos lados y viendo que estaba libre, cruzó con su auto este primer carril. Pasó este segundo carril. Cruzó también la berma central. Pasó este otro carril. Y a la altura de esta parte fue embestido por el bus de Corazón Serrano que venía a esta altura. El bus chocó con el auto en el cuarto carril, cuando la familia ya había cruzado 3 carriles y la berma central de la Panamericana Norte. Siento una tristeza también muy grande. Yo siempre le pido a Dios por esas almas de este accidente, ¿no? Seamos o no seamos culpables. Eso ya lo determinarán las autoridades y nosotros vamos a cubrir con todo, no vamos a dejar sola a la familia. Lorenzo Guerrero y su cuñado expresaban así su compromiso eterno con los deudos, al menos ante la prensa. Ellos dijeron eso seguro a la prensa para salirse a percibir. No fue así como ellos han dicho. El chofer una vez a mí me llamó. Se ofreció a darme 25.000 y ahí queda. Eso que yo lo use para rehabilitación de mi hijo, ¿no? ¿Qué me aseguraba a mí que esos 25.000 a mi hijo me lo iba a reconstruir o realmente volver a tener como era antes mi hijo? O sea, a mí no me aseguraba nada. Yo en sí no acepté eso con el Señor. Cuando yo lo rechazo me dice, depende de ti, entonces nos veremos legalmente, pues. ¿Y qué pretendía él? Cuando le daba estos 25, ¿le pedía algo a cambio? Sí, que le firme un documento y que yo ya no siga con el fisio.
Así, en abril de 2018, Guevara fue declarado culpable de homicidio culposo y condenado a 5 años de prisión efectiva. Y junto a Corazón Serrano, se ordenó el pago de 350.000 soles por los 7 muertos y 100.000 por el único sobreviviente. Increíblemente, en ese momento, el chofer se dio a la fuga y la millonaria agrupación hizo un abono simbólico y apeló el monto por excesivo. Ellos nunca se acercaron, más bien de lo contrario, una miseria de indemnización que ahora ni siquiera la cuotan. ¿No han pagado tampoco esa indemnización? No terminan pagar, ahí sabe el Poder Judicial que no hay depósito, no sé por qué motivos. Pero Corazón Serrano no solo apeló la indemnización, sino que habría armado una estrategia para eludir el pago. Corazón Serrano, EIRL es parte, es tercero civil responsable y están sentenciados. Han pasado 3 años desde el evento dañoso y Corazón Serrano no se ha pronunciado a favor de la familia, con ningún sol. Es más, que pretenden sustraerse del pago. ¿Por qué? Crean una nueva empresa, Corporación Guerrero, y Corazón EIRL no tiene nada que embargarle, no tienen cuentas, no tiene bienes. Ahora, pero Corazón Serrano y ahora Corporación Guerrero, ¿son lo mismo? Es lo mismo. Es lo mismo, administran en la misma marca, Corazón Serrano, son las mismas cantantes, es la misma familia, son los mismos equipos, es absolutamente lo mismo. Con otra razón social no hay embargo. Y extrañamente, según SUNAT, esto ocurrió 2 meses después del accidente. Más curioso aún, el chofer se divorció de Noemí Guerrero Neira y en papeles nada los vincula. Hoy la justicia es letra muerta. El conductor lleva 1 año prófugo y sin indemnización. Ángel solo tiene el coraje de su madre, que le enseñó otra vez a caminar y pudo volver al colegio, donde tristemente se siente distinto. Quiero pararme para poder jugar fútbol. Ángel tiene la tragedia tatuada en su cuerpo. El Seguro Social le da rehabilitación, pero por sus dolores y su cojera necesita operaciones que de manera particular superan los 200.000 soles. Él me dice, no, yo quisiera que me operes, o sea, ¿no? Y por eso a veces no hemos podido hacerlo ni siquiera lo que es la cara, precisamente porque eso cuesta bastante, señorita. La rehabilitación, al final de cuentas, ¿por quién está corriendo? ¿Por usted o por Corazón Serrano? Por nosotros, señorita. Si fuera por Corazón Serrano, el niño seguiría tenido en la cama. Sí, o ellos hubieran querido que él muera, lo más favorable para ellos, ¿no? Hoy, aunque protegido por sus compañeros, Ángel sufre bullying de quienes no saben que sus marcas son las de un superviviente. Así buscamos ayuda y la encontramos en la ONG del cirujano Mario Cavani. Él ha perdido a 7 miembros de su familia y sigue sufriendo. Y las cicatrices le hacen recordar, sobre todo, le hacen recordar lo que le pasó a él y a su familia, es lo peor de todo. Cavani se comprometió a llenar el vacío del Estado, a reconstruir el rostro de Ángel y atenuar sus cicatrices para curar las heridas de su alma. Aquí hay un hueco, este es ese hueso que se fracturó, acá. Y esta acá es una fractura de cráneo, ni más ni menos, frontal. 2 más 2. 4. 5 más 10. 15. Ya ve, no le ha afectado en nada la fractura. Está muy bien frontal, está excelente. A veces esta fractura, a veces los huesos, al fracturarse se hunden, se fracturan y se encajan en el cerebro. En este caso no ha pasado eso porque su razonamiento, su parte frontal está perfecta. Y es que pese a todo, Ángel es un milagro, pero aún necesita las operaciones para eliminar los dolores y la cojera. Buscamos a los Guerrero Neira para preguntarles cómo siguen con sus vidas sin recordar a sus 8 víctimas. 2 años después han mentido, porque además de todo, el niño se encuentra mal, el conductor se encuentra prófugo. A nosotros nos parece importante que puedan dar su versión. Dejamos nuestros teléfonos, pero no llamaron. Indiferencia total de un grupo que vive del cariño de la gente. A esa gente para mí no tiene ni corazón, ni sé por qué lo lleva Corazón Serrano. ¿Quién protege a Edwin Guevara? ¿Cuánto vale una vida para los dueños de Corazón Serrano? ¿Cuándo la justicia podrá aliviar a esta familia su corazón roto?
¿Cómo pueden seguir con su vida los miembros de Corazón Segrano, su representante, los empresarios, sabiendo que cargan con la responsabilidad de haber ocasionado la muerte de 7 personas y haber dejado discapacitado a un niño al que se comprometieron a asistir? Yo no entiendo, sinceramente, y no entiendo cómo en el Poder Judicial permiten que estas cosas, porque claro, en la múltiple instancia se permite pues apelar y seguir apelando y la justicia que tarda no es justicia y esta gente necesita continuar con su vida y cerrar este capítulo. Entonces apelo realmente a si estas personas tienen sangre en la cara, que asuman, que apechuguen. Su chofer, que está además prófugo y que no está cumpliendo la cárcel que debe de cumplir, ocasionó este accidente y mató a 7 personas. Entonces apechuguen, porque lo que corresponde es indemnizar y dejen de apelar, porque plata no les falta. Y la otra exhortación a la señora Fiorella Molinelli de Salud, porque en Chancay no hay los médicos especialistas que puedan someter a las operaciones especializadas que Ángel necesita para recuperar mejor movilidad, que es importantísimo en su vida diaria. Entonces, señora Molinelli, estoy segura que hay alguna manera de lograr que él sea trasladado a Lima para someterlo a los exámenes y a las operaciones que él necesita, porque este niño tiene todo el derecho, después de la tragedia que ha vivido y del drama que vive aún, a recuperar su vida. Y hablando de personas que no encuentran justicia, el caso de Serlita Gutiérrez es espantoso. Si ella está viva hoy de milagro para contar lo que cuenta esta noche en Día D, es de verdad increíble. Ella insiste en denunciar a su tío de un doble asesinato. Tenía 12 años cuando Hilario Gutiérrez, su tío, mató a su hermano a quemarropa. ¿Por qué? Porque su hermano salió a defender a su papá, que fue asesinado de la misma manera por 2 comuneros cómplices de su tío. Esta tarde sangrienta del 2004, Hilario Gutiérrez, que estaba en una disputa con el papá de Serlita porque le pedía que cediera una parte de sus terrenos de cultivo, incluso lo amenazó de muerte, se fueron al Poder Judicial. Dice Serlita que los emboscó en el camino, a su papá, a ella y a su hermano, con 2 comuneros. Los maniataron, los masacraron a golpes antes de matarlos. A Serlita no la tocaron y más bien se la llevaron. Habiendo sido testigos, se la llevan, se la secuestraron. Pero ella logró escapar, se fue a la policía, denuncia y la policía le dice, no, necesitamos más pruebas. Más pruebas. Muy bien, no hay crimen perfecto. 8 años después aparecen fotografías que corroboran o corroborarían la versión de Serlita. Estas fotografías que usted va a ver esta noche y va a escuchar el testimonio de Serlita han permitido que el caso sea reabierto. Angélica Villegas les cuenta. Hasta hace 14 años, todos en Huancavelica pensaron que este padre y sus 2 menores hijos habían desaparecido misteriosamente tras ir a ver sus tierras. Pero todo cambió cuando hace poco aparecieron estas 2 fotografías que erizarían la piel de sus parientes. 2 imágenes captadas morbosamente por una cámara fotográfica que en cada flash lo que en realidad registraba eran los últimos minutos en vida de este padre y uno de sus hijos, quienes fueron masacrados por un familiar según la denuncia. Pero con lo que no contaron los asesinos es que uno de ellos sobreviviría para contar todo y acusarlos. Y la amarran a mi papá y a mi hermano la amarran en otro árbol. Le decía, no, ¿qué están haciendo? Déjala a mi papá. Luego mi tío Hilario le disparó a mi hermano en la cabeza también. Vas a pagar. Papito, escúchame, papá. Yo estoy acá para hacer justicia. He visto todo, papá. Lo voy a hacer por ti y por mi hermano. Tras una desaparición con olor a muerte, Serlita Gutiérrez no halla paz a su alma, pues se vio obligada a huir de su natal Huancavelica para salvar su vida y ahora, teniendo 26 años, se resigna a llorar a su padre y hermano sin tener una tumba donde llevarles flores, ya que sus cuerpos jamás aparecieron. Pero para entender esta historia, nos trasladamos al año 2000, cuando el padre de esta joven, identificado como Román Gutiérrez, se había convertido en todo un hacendado de la comunidad de Jatuspata. Mi papá se levantaba siempre temprano, a las 4 de la mañana, y una vez a la semana íbamos a su chacra llamado Icaña a regar las plantas, yuca,
plátano. ¿Esta tierra con quién las compartía tu padre? Con mis tíos, así, pues, ¿no? Pero ya a mi papá ya les había comprado las tierras de ellos. Efectivamente, como consta en estos documentos, Román Gutiérrez, siendo el mayor de 5 hijos, era uno de los propietarios de 450 hectáreas de Pacopata. Y esto, según la denuncia, causó gran molestia en su hermano menor Hilarium, quien deseaba tener todo lo que poseía el primogénito de la familia. Le cambia la vida a mi papá cuando mi tío Hilarión quería sus chacras de mi papá. Mi tío Hilarión toma venganza y le manda a sus chacras de mi papá sus animales, con objetivo de vengarse. Le dañó todo, su siembra, todo, y después se agarraron a golpes. La disputa por las tierras que había entre dos seres unidos por la misma sangre llegó a instancias legales, pues como se evidencia en este documento, Román denunció a su hermano Hilarium por amenazarlo para que se fuera de los predios 3 meses antes de una tragedia. Es el caso que las personas de Hilarión Gutiérrez Bazán, Richard Chávez Bazán, Miguel Lazo Chávez, vienen hostilizándome en mi tranquilidad, sosiega posesión de los citados predios, adelantándose el primero de ellos con el evidente propósito de atentar contra mi vida. Pese a las denuncias efectuadas por Román contra su hermano Hilarium, la justicia no habría levantado ningún proceso y dio pie a que llegara el fatídico 2 de diciembre del 2004, cuando Román salió a trabajar a sus tierras, acompañado por sus hijos, Serlita de 12 y Kilder de 14, sin imaginar que regresando a casa sería blanco de una emboscada familiar encabezada por su hermano Hilarium, según la acusación. Donde ahí sale mi tío Hilarión Gutiérrez Bazán. Sale y viene y, hola hermano, ¿cómo estás? Le palmea la espalda a mi papá. ¿Tu tío estaba solo cuando le da esta palmada para saludarlo? No, con él venían otras personas, como Auberto Osores Tapia. ¿Quién era este hombre? Él era un comunero de ahí de mi pueblo. Ya, ¿y quién más estaba ahí? De Cornelio Gutiérrez Tapia. ¿Quién era Cornelio? Primo de mi papá. Salen estas personas, ¿y qué hacen con tu padre? Le tumban a mi padre, le amarran y le tiran a un costado sobre una piedra. Serlita recuerda que los comuneros como Aguberto, que estaban siguiendo órdenes de su tío Hilarium, también estaban interesados en usurpar las tierras de su padre y por eso fueron los principales cómplices. Donde allí le quitan la mochila de mi papá en su mochila llevaba una cámara, le sacan la cámara. ¿Y qué pasa después, Cirela? Después, así, nos tomaron muchas fotos, había muchas fotos. Mi tío Hilarión de ahí se fue a su casa. Y luego vi que llegó mi tío Hilarión con una escopeta en los brazos. A mi papá le amarran en un árbol, ¿sí? Así le amarran. Y a mi hermano en otro árbol también así. ¿Y por qué amarran a tu hermano? Si el problema era con tu papá, no con tu hermano. ¿Por qué amarran a tu hermano? Porque decían que mi hermano iba a ser igualito que mi papá. O sea que como era hombre, iba a ser, o sea que iba a declarar todo, que todos se iban a enterar. Lo que ocurriría a continuación sería tan macabro que quedaría para siempre grabado en la retina de Serlita. Y luego, Alberto Hostos Toribio le dispara a mi papá en el pecho. Yo gritaba, le decía, no, ¿qué están haciendo? Déjale a mi papá, pero ellos nada, no me hicieron caso. Y luego mi hermano también gritó, no, a mi papá no, déjale. Y luego mi tío Hilarión le quitó el arma a Alberto Hostos, le disparó a mi hermano en la cabeza también. O sea, el tío mató al propio sobrino. Sí, yo sentí que todo, señorita, se me oscurecía, o sea, que sentí un dolor profundo, me sentí impotente porque yo era muy chiquita, no podía hacer nada. Serlita recuerda que tras ese doble crimen, su primo Richard, a quien se indica de cómplice, se la llevó secuestrada por 4 meses y luego la regresó a su vivienda, donde ella le contó a sus hermanos lo ocurrido. Pero cuando fueron a poner la denuncia en la comisaría de Pampas, le pidieron más pruebas sin considerar su testimonio, hasta que 8 años después se produjo un problema entre Hilarium y los comuneros que presuntamente participaron en el crimen, donde estos en venganza a él le hicieron llegar a la familia de Serlita unas espeluznantes fotografías que no solo confirmaban el doble asesinato, sino que mostraban quiénes habrían participado.
¿Quién toma esta fotografía que confirmaría el antecedente de un crimen? Esas fotos las toma Alberto Hostos Toribio. ¿Y para qué toma tantas fotos ese día? Él dice, si yo caigo, todos caemos. Aunque nunca apareció la cámara fotográfica de rollo con la que fueron registradas estas imágenes, las fotografías encontradas muestran a Román Gutiérrez maniatado y a su hijo Kilder de 14 en un descampado, rodeados de varias personas que los tenían secuestrados, cuyos rostros no se logran apreciar del todo. Ahí está mi papá parado, amarrado con soga. Y, como la ve, señorita, está muy triste. Y mi hermano a su lado también, con los brazos así. ¿A quién identificas en estas 3 fotos? A él, señorita. ¿Quién es él? Él es Richard Chávez Bazán. ¿Tiene algún parentesco contigo? Es mi primo. ¿Qué papel cumple él en este doble crimen? De cómplice y también me secuestra. ¿Y dónde está él en esa foto? A ver, señálame. Él es el gorrita blanca que Aquí está. así al costado. ¿Y qué estaba haciendo él en este momento de la foto? Él dijo, o sea, que para que no le enfoquen la cara, estaba así medio de costado. Es la segunda foto. Sí. ¿Acá qué estaba ocurriendo exactamente? Acá mi papá está amarrado con una soga y el quien le agarra la soga es Cornelio Gutiérrez Tapia. Él es de acá, el que le está agarrando con soga a mi papá. ¿Tiene algún parentesco contigo? Sí, es su primo de mi papá. ¿Y aquí? Aquí salgo yo, con mi gorrita blanca y no entendía lo que pasaba con mi papá, ¿no? Apenas el año pasado, la fiscal del caso, Lisbeth Bozo, abrió investigación al hermano de la víctima, Hilarium Gutiérrez, acusado de disparar a su sobrino, y además al comunero Auguberto Hostos, denunciado por asesinar a Román Gutiérrez, así como también investiga a los primos de la víctima, Cornelio y Richard, señalados de complicidad, donde uno de ellos confirma ante la policía que precisamente vio a Hilario comandar el grupo que llevaba secuestrado a su hermano, por lo que llamamos a Hilario para saber qué ocurrió. Aló, buenos días. Estoy comunicada con el señor Hilarium Gutiérrez. Sí, buenas tardes. Lo estoy llamando porque su sobrina lo denuncia a usted de haber participado en el crimen de su hermano y de su sobrino por un conflicto de tierras. ¿Cómo no? ¿Dónde está esto, señorita? Usted tiene una denuncia, señor Hilarium, por ser el presunto homicida de su sobrino y de haber participado también en el crimen de su hermano y el secuestro de su sobrina. ¿Usted sabía eso? Yo estoy en proceso de eso, señorita. Estoy en montaña. Su sobrina dice que ella lo vio a usted participar en el grupo que ordenó la muerte de su propio hermano y que además usted le disparó a su sobrino en la cabeza. Ningún momento, señorita, ningún momento. Y entonces ella va a querer mentir con algo tan delicado porque ella dice que ella lo vio a usted. Es esta mentira, pero el caso del terreno me están asustando de esa manera. Pero Richard, quien está en la foto, dice que él lo vio a usted llevar detenido y amarrado a su propio hermano. Señorita, disculpe, absolutamente yo no sé nada de esas cosas. Él dice, de repente ya él sabrá. Pues. ¿Usted puede dormir tranquilo, señor Hilarium, siendo acusado de un delito tan grave? Justamente yo no sé nada, señorita, que usted no sé de qué me habla, porque realmente yo no sé. ¿Cómo no va a saber de qué le hablo si hay un proceso judicial abierto? Usted estaba enemistado con su hermano, ¿verdad? Justamente, me están hablando con las flores. Hay una foto donde sale su hermano y su sobrino, minutos antes de que sean asesinados. Y en la foto salen con otras personas que dicen que lo conocen a usted. En esa foto yo estoy apareciendo, absolutamente, ¿estoy apareciendo en esa foto yo? No aparece, pero aparecen personas que son amigas suyas y que dicen que usted estaba en ese grupo. Sí, ¿cómo va a ser amigo mío, señorita? En ese momento, Serlita nos pide hablar con su tío Hilarium por primera vez después del crimen. Yo lo vi matar a usted, a mi hermano, ¿o no? ¿O me va a mentir?
¿Cómo me dice de esa forma? Usted es bien conchudo, tío, ¿verdad? Usted es bien conchudo, se hace a no saber nada. ¿Qué le pasa a usted? Por su culpa de usted, siendo su hermano de mi papá, siendo su tío de su sobrino, de mi hermanito, le mató. Cobarde eres, cobarde. Sí, yo qué sé. ¿Tú piensas que con negarlo todo te vas a limpiar? No. En esta vida Dios existe, Dios es grande, lo vas a pagar todo lo que estás haciendo. Ustedes no quieren negociar, pero ese lugar me lo están haciendo hecho por uno. A mí no me interesan las tierras de mi papá, solo me interesa hacer justicia por la muerte de mi papá. Después de esto, contactamos al otro acusado, Auguberto Hostos, señalado de haberle disparado al padre Becerlita, pero su teléfono está fuera de servicio, al igual que el del resto de los presuntos implicados. Mientras que el último viernes se llevó a cabo el primer juicio del caso, donde según la denuncia, la fiscal solo pidió investigar este hecho por secuestro, dilatando aún más el verdadero misterio de estas espeluznantes fotografías que darán pie a un segundo juicio. Mira, tío, una cosa yo te prometo, te volveré a ver, pero detrás de las rejas. Cambiamos de tema rápidamente. En los últimos días, semanas, meses, ha realizado una compra-venta de algún bien inmueble y aún no lo ha registrado en registros públicos. Con seguridad, después de ver la nota que ha preparado Fernando Díaz para esta noche, lo va a querer hacer. Él nos cuenta el drama que vive la familia de Gabriela Alfaro de Guillén. El domingo pasado, 10 de la mañana, le tocan el timbre, ella estaba en bata, en chanclas, abre la puerta y una turba de 15 matones liderados por una rubia colombiana la empujan al piso, la golpean, la jalonean y desatan el caos en esa casa donde hace 40 años, dice Gabriela, viven dos familias. Cuarto por cuarto, lo que pueden van cargando en bolsas negras y lo que es peor, de algún modo, Gabriela logra escapar con lo que tenía puesto para alertar a la policía. Pero cuando regresa con la policía se da con la sorpresa de que ya toda la familia había sido desalojada de la casa con lo que tenían puesto, incluso algunos de ellos solamente con calzoncillos. Y los usurpadores, según Gabriela, exhibían un contrato de arrendamiento realizado con una tercera persona. Lo que es peor es que llega una fiscal a la casa, llega a certificar qué es lo que ha pasado y termina permitiendo que quienes entraron de esta manera abusiva y atropelladora se queden en la casa y hoy las mujeres de la familia duermen en casa de vecinos y los hombres literalmente en su carro, en la puerta frente a esta vivienda en disputa por temor a lo que pueda ocurrir. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo llegaron a esta situación límite? Fernando Díaz se lo cuenta. Nos botaron, nos desalojaron. Mire los moleteros que yo tengo. Acá tengo otro moletón. Todo esto me duele. ¿Por qué la forcejearon? Me forcejearon, me tiraron, no respetaron nada. Y vi como 4 hombres trataban de entrar al cuarto. Reventaban a patadas la puerta. ¿Reventaban a patadas? A patadas la puerta de mi cuarto. Yo decía, ahorita van a matar a mi hermano que está ahí encerrado. Eran como alrededor de 15 o 20 personas que se han metido así, pero así, rapidísimo, pero a la mala. ¿Ustedes vienen acá? No me fíen, no, pero cuéntame. No te por allá por tu cama, por eso, cuéntame quién. ¿Ustedes están acá? ¿Ustedes viven en esta casa? Cuéntame la verdad. Cuéntame la verdad. ¿Ustedes también viven acá? Entonces, ¿por qué están acá? ¿Quién los contrata? La mujer blanca, alta, con pelo pintado, también. Pinta extranjera. ¿Usted ingresó el día de los hechos? No, yo estaba aquí todo el tiempo. ¿Usted no ingresó a la casa a la fuerza? No. ¿Qué hace una rubia como ella a las 10:43 de la mañana, hablando por celular y caminando presurosa por la cuadra 3 de la avenida Sucre en Pueblo Libre?
Esta mujer, cuyo nombre aparece en una denuncia policial, iba escoltada por 3 sujetos con quienes en solo unos minutos protagonizaría una violenta incursión a la casa de la familia Guillén. Abro la puerta y veo ahí como 6, 7, una cosa así. Yo me asusté y una mujer blanca de pelo castaño y me empujaron con todo. Yo me he caído al suelo. En la comisaría de Pueblo Libre está la denuncia contra Emily Canchán Castrillo, 37 años, soltera y de nacionalidad colombiana. Según los testigos, fue esta misteriosa rubia la encargada de encabezar un operativo que contaría con la participación de presuntos matones y delincuentes para usurpar esta casa asignada con el número 313 de la céntrica avenida. Han usurpado mi casa y que todas las noches tengo entendido que sacan cosas con mochilas, con bolsas, sale gente, salen 3, 4, 5 personas de la vivienda y se van llevando mis cosas de la casa, ¿no? Cosas que me he comprado con tanto empeño, tanto sufrimiento. Y es una hipótesis tremenda en realidad, ¿no? Todo ocurrió el pasado domingo 28 de abril. La cámara de vigilancia captó el momento exacto en que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 personas, entre hombres, mujeres y hasta una niña en brazos, cruzaron intempestivamente la avenida Sucre, dispuestos a todo. Escucho un boom y gritos. Entonces salgo corriendo con mi hermano y veo un tumulto de gente. Dentro de la casa estaban en ese momento la señora Ana María Guillén Romero, de 67 años, su hermano Guillermo Guillén, de 62, junto a su esposa Gabriela Alfaro, de 60 años. De ahí me sigue uno y agarró un cuchillo de la mesa y yo me asusté y me subí para arriba, para el segundo piso, donde vive mi cuñada. Pero también estaban sus 2 hijos, Sebastián y Brenda Guillén, quienes aseguran haber visto cómo esta turba comenzó a robar sus pertenencias e iniciar lo que sería un aparente saqueo. Estaba en pijama con slap, así. Me bajé por una auxiliar por la escalera, aproveché, me bajé y me quedé en el garaje. Abrí la puerta y me salí a la calle así. La cámara capta cuando la señora Alfaro, en pijama, logra escapar de la casa para pedir ayuda a la policía, mientras su hija Brenda luchaba al interior contra unos matones. Me jalaron el cabello, me han jalado, pero yo no sé con qué fuerza, con ese momento de la angustia he podido salir. Mi casa es una puerta, un jardín y rejas. Mi casa es una avenida, entonces la gente me ha visto y ya digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo he corrido como loca sin ver los carros, me he podido atropellar. Yo juraba que era todo esto un robo, dije, si yo no salgo, me violan. Los habitantes de este predio de casi 260 metros cuadrados, en su mayoría adultos mayores, aseguran que estos sujetos que ingresaron junto a la rubia colombiana aprovecharon que era domingo para no solo expulsarlos de lo que ellos llaman su casa, sino también para apropiarse de sus pertenencias. No he podido sacar nada. ¿Tienes ahí tu sleeping? Mi sleeping, frazadas. Estas son cosas del propio carro, y anda. Más frazadas, en el asiento hay más cosas. Tenemos sentado acá en el carro. Desde hace una semana, los Guillén Alfaro y los Peña Guillén, las 2 familias que dicen vivir aquí desde hace 40 años, se han quedado literalmente en la calle, pues quienes han ocupado el predio cambiaron todas las cerraduras. Esa es la llave de tu casa, la llave. ¿La puerta principal? No entra. No entra. Ahí han cambiado la chapa. La chapa, efectivamente. Déjenme conversar con ustedes. Déjenme conversar con ustedes y no empeoren su situación legal, porque terminado esto van a terminar todos en la cárcel. Las mujeres de la familia están alojadas en las casas de sus vecinos, mientras que los hombres tienen que dormir dentro de sus propios autos, pues esta enorme vivienda es ahora el botín en disputa, la protagonista de un litigio alucinante. La propiedad nos corresponde a través de un juicio de retracto que ganamos en el año 88 a la antigua dueña. Cuenta la historia que la casa perteneció a doña Sara Mejía Reyes, una dama soltera y sin hijos que habitaba el primer piso y alquiló hace casi 4 décadas la segunda planta a Guillermo Guillén Toscano, el patriarca de los Guillén.
Aquí entra en escena la otra parte de la historia. Guillermo Alfredo de Rivero Extremadoiro, presunto sobrino de doña Sara Mejía, que según esta escritura pública compró el 8 de julio de 1987 la casa de la avenida Sucre, pagando 850.000 intis de aquel entonces. Sin embargo, los Guillén, para ese entonces inquilinos de doña Sara, se enteraron que se trataría de una venta ficticia e iniciaron un juicio de retracto. ¿Por qué hace esta venta simulada la señora Sara? Asumimos que hace esta venta en razón de que la señora Sara no tenía hijos y como tal estos sobrinos interesados en adquirir la propiedad de este bien, de no hacer este acto o de no simular esta compra-venta, tendrían que intervenir muchos más herederos. En 1988, un juez de primera instancia falló a favor de los Guillén, señalando que de acuerdo a ley, los inquilinos tienen la primera opción de compra y que el señor Guillén adquiere la propiedad del inmueble pagando 1.200.000 intis a la señora Mejía Reyes, pero además deja sin efecto cualquier reclamo de Guillermo de Rivera Extremadoiro. Esa transacción extrajudicial aprobada por el juzgado no fue protocolizada, lo que quiere decir que no ha sido inscrito en los registros públicos. Y ellos en su buena fe eso lo han mantenido en el tiempo. No se han preocupado por terminar ese proceso y esa es la razón por la que a nivel de registros públicos el señor Guillermo de Rivero aparece como propietario. Según el abogado de los Guillén, Guillermo de Rivero Extremadoiro, este hombre de buzo azul con blanco que estuvo tras bambalinas durante la incursión a la vivienda habría logrado inscribir en registros públicos aquella venta ficticia, mientras que los Guillén, por culpa de su desidia y tras la muerte de la señora Sara Mejía y del patriarca Guillermo Guillén, no dieron seguimiento al juicio de retracto. En los registros públicos aparece el nombre de la primera venta ficticia, ¿no? Pero no figura la venta que se hizo ante el juez. ¿Y por qué no figura la venta? Porque eso es un procedimiento que el juez tiene que hacer. O sea, nosotros también hemos pecado de irresponsables al no hacer un seguimiento a este proceso judicial, dado el tiempo transcurrido. La policía montó un tremendo operativo y tras el arribo de la fiscal adjunta Yuli Vega Quilla, los habitantes de la vivienda creyeron que todo se aclararía. Sin embargo, la fiscal solo hizo una constatación. Los invasores demostraron estos contratos de arrendamiento, indicándole que alquilaban cuartos en esa casa y ella les creyó. Luego la fiscal salió con la cabeza abajo y se metió en su camioneta. Se metió en su carro. Nunca habló con nosotros, nunca habló con el abogado, nunca vio nuestras pruebas, nada. La fiscal tampoco entrevistó a los vecinos, quienes hoy dieron fe que los Guillén y los Peña viven ahí desde hace 40 años. Lo que dicen es verdad, ellos son vecinos, han vivido acá toda su vida, la niña ha crecido acá en el distrito y lo que ha sucedido es terrible, es una pesadilla, es una injusticia y es un asalto y sobre todo están chancando la dignidad de las personas. Pese a estar en pijama y en la calle, la policía tampoco les creyó. Además de la colombiana Emily Cachán, los Guillén han denunciado a José Rafael Risco Valenzuela y a Laura Duque Ruiz, quien le mostró a la fiscal Vega este contrato de arrendamiento vencido. Consignó como dirección la calle Colón de Miraflores, pero ahí nadie la conoce. Hola, una pregunta, ¿este es 686? Sí. ¿La señora Edith Duque? Edith Duque Ruiz de Galvez. ¿No vive aquí? Esta es la calle Colón, ¿verdad? Sí. Nosotros buscamos a Guillermo de Rivero Extremadoiro para conocer su versión de los hechos. En la dirección de su DNI, nadie lo ubica. Fuimos entonces hasta su casa en Punta Negra. Tampoco lo encontramos, pero le dejamos nuestro teléfono. De pronto, por arte de magia nos llamó la blonda colombiana, quien aseguró ser inquilina de la casa en la avenida Sucre. No te preocupes, te va a llamar ahorita las personas que están encargadas en esto, tienen tu número telefónico. ¿Por qué usted está también incluida en la denuncia policial? Porque también soy arrendataria. ¿Hasta hace cuánto tiempo vivió ahí? En julio cumplí un año. A través de Emily Canchán le pedimos una entrevista formal al señor Extremadoiro en aras de la equidad, pero descartó la propuesta. El viernes por la noche, Emily nos volvió a llamar.
te van a enviar la documentación, ¿ok? Aparte me dice, dile a Fernando que yo conozco a su papá es el señor Oscar Díaz. No, error. No. Qué raro. Díaz somos muchos, como en el año 365. Emily, yo tengo una pregunta. ¿Qué hacías el domingo caminando por la avenida Sucre con estos 3 jóvenes? ¿Por qué encabezas tú ese operativo? Vigilantes particulares hoy cuidan la casa de día y de noche. Los matones nos agreden, mientras los Guillén graban el ingreso de pollo a la brasa y la salida de desconocidos con maletas y mochilas. Salen ellos con mochilas de los chicos, o sea, las personas que están dentro, salen una parte de ellos con mochilas, con maletines, pues son de ellos, llenos, y están robando, pues, ¿no? La fiscal no ha dejado que entren los dueños, o sea, los que toda su vida han vivido ahí, no han dejado en ningún momento que entren, es más, ni siquiera querían que pasen la reja. La primera noche durmieron en la calle. Todas sus pertenencias, ropa, joyas, artefactos, dinero y hasta tarjetas de crédito están a merced de extraños que irrumpieron sin mostrar orden de desalojo alguna. El mensaje que el Ministerio Público y la policía da con este tipo de actos a un sector de la población es que tú puedes aparentar ciertos hechos y puedes ir a quitar la casa a cualquier vecino. Porque el Ministerio Público no te va a avalar. El Ministerio Público se va a lavar las manos, te va a decir que se investigue. La policía tampoco se va a tomar la molestia de hacer una indagación previa, porque era lo más evidente. Estas 2 familias muestran fotos y todos los recibos del pago de arbitrios para sustentar que tienen toda una vida en esta casa. Señalan que uno de los móviles sería el robo de documentos con los que pueden sustentar la propiedad del inmueble. En las últimas horas, dicen haber detectado hasta retiros en sus cuentas bancarias por 27.000 soles y $2.000. Lo que yo reclamo es el trato, la manera, cómo nos sacamos, como si fuéramos nosotros los delincuentes, y que la policía permitió que los usurpadores se quedaran, y no nosotros que somos los dueños. Eso es injusto. Queda en manos de la Fiscalía investigar ahora quién es quién en esta historia. Nada justifica la violencia que irrumpió de pronto ante la ausencia de la autoridad. Bueno, ya lo dije, si ustedes no han inscrito aún esa compraventa, corra mañana a hacerla. Porque ya vieron que no es garantía y que llegue un fiscal a certificar las cosas, porque vean cómo terminó este caso. Nos tenemos que ir a la pausa y vamos a regresar con una entrevista que tuvimos con el jefe del equipo especial Lavallato, Rafael Vela, que por primera vez se pronuncia respecto a estos señalamientos que se han hecho en contra de él y su equipo de ser supuestamente responsables del suicidio del expresidente Alan García. Pero habla también de la posibilidad de cambio de situación jurídica de Susana Villarán a propósito de las revelaciones en Curitiba. Se pronuncia también porque se le preguntó, oigan, ¿no siente que se dispararon a los pies con el pedido de prisión preventiva para Pedro Pablo Kuczynski? Habla de todo esto y también de por qué están tan seguros que el financiamiento de campaña que asegura haber hecho Odebrecht a todos los candidatos, Keiko Sofía, Pedro Pablo Kuczynski, Alan García, Ollantumala, ¿por qué sí es lavado de activos? La solidez de sus argumentos los expone al regresar aquí en Día D. Y además tenemos también, habla Atala. Miguel Atala ha hablado, se ha acogido a la colaboración eficaz y en lo que está trabajando la Fiscalía, y eso se lo va a contar Richard Apolo en un reportaje, es en seguir las conexiones y ver si el pago de coimas quedó solamente pues en mandos medios, en funcionarios medios. O sea que Marcelo Odebrecht abría la billetera para que todo quedara ¿qué? En funcionarios de rango intermedio. ¿Ah? ¿Y qué le dijo la ministra de la Mujer a Chiquito Flores, que ahorcó, mordió y casi quiso estrangular a su expareja? Eso se lo vamos a contar al volver de la pausa. Pero primero tengo, antes de ir a la pausa, pregunta de ATV Play. Edwin Donaire, ¿dónde está Edwin Donaire? Le levantaron la inmunidad parlamentaria y debería estar cumpliendo 5 años por robarle al ejército peruano y en buena cuenta a todos. ¿Qué dice usted? ¿Ya se fue del país? ¿Es una alternativa? ¿Se entrega esta semana? ¿O está escondido, clandestino en alguna parte del país? Entre a TV Play, la aplicación es gratuita. Entre y vote. Le damos los resultados más adelante. Y una más, nuestro auspiciador.
No existe conexión tan fuerte como la de una mamá con su hijo. Desde pequeños siempre estuvimos conectados a ellas para todo, y aunque al crecer a veces tomamos diferentes rumbos, la tecnología nos permite mantener esa conexión. Con Claro, estar siempre conectado a mamá es muy fácil. Aprovecha sus promociones y llévate en portabilidad del iPhone XR en cuotas y sin pagar inicial. Claro te desea un feliz día, mamá. Entérate más en claro.com.pe/feliz día, mamá. Nos vamos a la pausa, no se mueva, que la entrevista está buena y reveladora. Regresamos. Esta noche, en Día D, una reveladora entrevista con Rafael Vela, el implacable fiscal que lidera el equipo especial Lava Jato. Nosotros, desde el punto de vista procesal, hemos procedido conforme corresponde a extinguir la acción penal en contra del señor García, lo que no quiere decir de que no hayan hechos que subsistan y que justifiquen también el desarrollo de nuestras investigaciones, porque hay una permanencia, otros coprocesados, porque hay otras personas que están siendo investigadas. Además, los secretos y efectos de la telúrica confesión de Miguel Atala y la prisión de Luis Nava. Finalmente, el jefe del equipo especial Lavallato, el doctor Rafael Vela, nos recibió en su despacho para hablar del mega caso que tiene en sus manos. 4 fiscales para atender más de 74 casos sumamente complejos. Por supuesto que le preguntamos sobre las imputaciones que hay en su contra y de su equipo, de quienes lo señalan como responsables de la decisión personalísima del expresidente Alan García de quitarse la vida. Habla sobre un posible cambio de situación jurídica en el caso de la señora Susana Villarán ante las nuevas declaraciones y la nueva evidencia en su contra de las declaraciones de Curitiba de Barata. También le preguntamos si pensaba que se había disparado los pies ordenando la prisión preventiva para Pedro Pablo Kuczynski. Esta es una entrevista que resulta reveladora, sobre todo y por la forma en que describe por qué es que están convencidos de que aquellos partidos que recibieron aportes de campaña de Odebrecht incurrieron en el delito de lavado de activos. Habla de casos maduros que están a punto de entrar a la etapa de juicio oral. Vamos con el reportaje. Con el suicidio del expresidente Alan García han salido a señalar a la Fiscalía y a la Policía, prácticamente han deslizado que tienen responsabilidad en la decisión que tomó, y nosotros lo hemos dicho, personalísima, pero en la decisión que finalmente tomó el expresidente Alan García. Mire, para nosotros es un hecho lamentable que el expresidente García haya tomado esa determinación, pero sin duda alguna se trata de un hecho que forma parte de una decisión absolutamente personal del señor García en su momento. De tal manera que nosotros, desde el punto de vista procesal y desde el punto de vista de lo que significa, lo que es nuestra obligación, hemos procedido conforme corresponde, ¿no?, a extinguir la acción penal en contra del señor García, lo que no quiere decir de que no hayan hechos que subsistan y que justifiquen también el desarrollo de nuestras investigaciones, porque hay una permanencia, porque hay otras personas que están siendo investigadas. Desde el punto de vista del procedimiento policial y el procedimiento fiscal, nosotros sabemos que se hizo todo según la planificación estratégica que realiza la Policía Nacional y que desde nuestro punto de vista respetó escrupulosamente los derechos del señor García. Doctor Vela, es la primera vez en la historia que un exfuncionario del expresidente Alan García directamente hace una imputación en su contra. Finalmente dice, no, en verdad el destinatario final era Alan García y yo le pagaba mensualmente, ¿no? O sea, me citaba y se lo daba. ¿Qué otro sustento ha dado Atala de esta versión? La decisión del señor Atala ha sido una decisión voluntaria, una decisión que además ha estado acompañada del debido asesoramiento profesional de un abogado, y en esa medida el señor Atala ha contado una serie de detalles. Las circunstancias de los documentos y de los demás elementos que él pueda presentar son algo que yo no puedo especular ni tampoco comentar, porque se trata de aspectos que están relacionados al desarrollo de la investigación y a la autonomía fiscal del doctor José Domingo Pérez Gómez. Pero está obligado, para mantener su condición de colaborador eficaz y recibir beneficios, a corroborarlo con pruebas adicionales a su solo dicho. Mire, yo ni siquiera puedo confirmar de que el señor Atala sea un colaborador eficaz, porque el señor Atala lo que ha hecho es confesar su delito dentro de la propia investigación. Es decir, él lo que ha hecho es asumir los cargos que se le están imputando
de acuerdo a su relato, y a partir de ello, efectivamente puede presentar cualquier tipo de pedido que yo no estoy en posibilidades de poder comentar. ¿Es suficiente el solo dicho de estas personas? No, no es suficiente. Por esa razón es que las investigaciones se construyen sobre la base de evidencia de corroboración de los testimonios. En general, el señor Barata no es que no haya aportado nada previo. No hay que olvidar de que la empresa Odebrecht ya había entregado un paquete de información a la Fiscalía peruana previo al viaje que se realizó en la toma de declaración del señor Barata. José Domingo Pérez, luego de conocerse el testimonio de Miguel Atala, ha hablado y ha denunciado una fuerza de choque que de hecho hoy es objeto de una investigación en el Ministerio Público. Pero incluso ha hablado de que esta fuerza de choque no solamente pone en peligro a los testigos, sino a los fiscales y a la investigación misma. ¿Comparte usted esta preocupación? Mire, esa es una preocupación que no surge espontáneamente de la Fiscalía, sino más bien de los dichos de los investigados. En esa medida, nosotros efectivamente estamos en este momento dentro de un plan de resguardo policial en el que se incluyen hipótesis de esa naturaleza. Es decir, de otra manera no tendríamos más bien incrementado nuestro resguardo personal y el resguardo también de nuestros propios domicilios, con lo que implica eso desde el punto de vista de la privacidad personal y familiar. ¿Tienen evidencia de que detrás estaría, como ha dicho José Domingo Pérez, esta fuerza de choque del partido aprista? Ese es un hecho que debe ser investigado. Nosotros lo que hemos hecho es recoger las declaraciones de los investigados que denuncian que existe esta posibilidad. Sobre la base de ello no podemos tampoco minimizar un testimonio de esta naturaleza y tenemos que tomar todas las previsiones y precauciones suficientes para que no pueda suceder algo que está denunciando por temor el propio investigado. Muerto Alan García, se extingue la causa penal en su contra, pero sin embargo, al ser presuntamente parte, cabecilla o miembro de una organización criminal, tarde o temprano, al finalizar el proceso, se va a terminar sabiendo si hubo responsabilidad en él o no. ¿Cómo se va a manejar esta situación? Desde el punto de vista de las verdades legales, que son las que determina el Poder Judicial luego de haber nosotros construido un relato argumentativo. Es decir, nosotros construimos un caso y buscamos destruir la presunción constitucional de la inocencia de quienes están siendo objeto de investigación y en su momento serán eventualmente acusados y se determinará si es que son culpables o inocentes de los cargos que imputamos. Como le comentaba, definitivamente en algunas circunstancias los hechos nos pueden conducir inevitablemente, reitero, a que eventualmente la averiguación de la verdad también incluya al señor García. Sí. Pero desde la perspectiva clara de que nosotros hacemos un trabajo. Persecución política. Lo ha dicho la señora Keiko Fujimori y se habló de incluso de persecución política en el caso de Pedro Pablo Kuczynski. ¿No sienten que fue dispararse a los pies, disponer la prisión preliminar de alguien que tenía cuentas congeladas, bienes incautados, impedimento de salida del país? No, yo creo que todo lo contrario. Porque desde el punto de vista de nuestro sometimiento a las reglas de la legalidad y judiciales, nosotros planteamos una serie de requerimientos que son analizados y resueltos por parte del Poder Judicial dentro de su independencia. Lo que hay que entender en estas circunstancias es que el Poder Judicial ha establecido claramente, dentro del análisis de los graves y fundados elementos de convicción que aportó el Ministerio Público, que estamos ante un caso sólido de parte del Ministerio Público. No perdemos de perspectiva lo que es siempre la canalización de este tipo de circunstancias dentro de la legalidad. Cuando se determinó de que el estado de salud del señor Kuczynski podría eventualmente comprometer su derecho a la salud o a la vida, el Ministerio Público fue el primero que propuso, dentro de la segunda instancia de apelaciones, la posibilidad de que se pueda variar por un arresto domiciliario. Yo entiendo. ¿Realmente el expresidente Kuczynski era un peligro para seguir con las investigaciones? ¿Realmente estaba actuando, obstruyendo la justicia? Sí, no porque lo diga un representante del Ministerio Público, sino porque así lo dijo el Poder Judicial. No hay que olvidar que la detención preliminar del señor Pedro Pablo Kuczynski fue confirmada por la segunda instancia, es decir, por el Poder Judicial. Entonces no es solamente lo que puede haber dicho o que resulte necesario para el Ministerio Público, sino lo que dijo el propio Poder Judicial. Sus críticos señalan también que han sido selectivos al aplicar estas medidas y reclaman, por ejemplo, sobre la situación de Susana Villarán. Y usted en su momento dijo que ustedes recibieron una situación jurídica resuelta y que para variar esta situación jurídica necesitan nuevos supuestos legales con la declaración de Barata.
tienen estos nuevos supuestos, ¿puede variar la condición de la señora Susana Villarán? La condición de la señora Susana Villarán puede variar. Eso forma parte de una evaluación autónoma que realiza el fiscal del caso, que es el doctor Carlos Puma Quispe. El fiscal del caso es cierto que también heredó la situación jurídica resuelta de la señora Villarán, el señor Castro de la misma manera. Claro. Es verdad que las investigaciones contra la señora Villarán han progresado, ¿no? Y este progreso y mayor madurez tiene que ver no solamente con la cooperación brasileña referida a los mecanismos que se han activado en declaraciones testimoniales, sino también con las colaboraciones eficaces, caso de la empresa Odebrecht, que está en proceso de homologación judicial, de la empresa OAS, que está también en pleno proceso de entrega de información, y de 5 ejecutivos de la empresa OAS, que también están aportando información. Todo eso tiene que ser objeto de un procesamiento y una corroboración. Y a partir de ello, el fiscal Puma Quispe deberá analizar la necesidad de tomar una medida o no tomarla, ¿no? Pero eso es algo que yo no podría adelantar en la respuesta a esta pregunta. Pero han surgido nuevos elementos definitivamente que corroborarían la hipótesis que maneja la Fiscalía. Yo diría que la investigación ha progresado notablemente. Ese dinero, esos $3 millones de los que ha hablado el señor Barata, ¿salieron de la Caja 2 también? ¿Lo ha precisado, que vino del Departamento de Operaciones Estructuradas? Mire, yo no puedo dar detalle específico de ello, ¿no? Pero se encuentra también dentro de la información que está aportando la empresa y el colaborador. Entonces, en esa medida, sí, la hipótesis de investigación es que el dinero entregado a la señora Villarán es de procedencia de la Caja 2, del llamado Departamento de Operaciones Estructuradas de la empresa Odebrecht. Por lo tanto, de origen ilícito. Para nosotros, por lo tanto, de origen ilícito. Vinculado esta entrega de dinero, ¿tiene alguna relación con la obra Rutas de Lima? Mire, tiene relación efectivamente con el ejercicio de la función pública de la señora Villarán. Sí. Yo no podría hacer una mención específica de esos temas porque estaría más bien revelando algunos aspectos de estrategia de la investigación. O sea que eventualmente a Rutas de Lima podría ingresar. No se puede descartar ninguna hipótesis de investigación. Las investigaciones alcanzan a la gestión también del exalcalde Luis Castañeda. También, sí. También. Así es. ¿Cómo van a probar que los aportes de campaña que señala Odebrecht ha entregado a Alan García, a Keiko Fujimori o a los partidos, Pedro Pablo Kuczynski, a Ollanta Humala, efectivamente se trata de la figura de lavado de activos? Porque claro, todos señalan, yo no recibí, y en el supuesto negado que hubiera recibido no era delito. O sea, demuéstrame que, uno, que es origen ilícito, y dos, que yo lo recibí. ¿Cómo lo van a demostrar? Todo eso es parte de nuestro trabajo. El delito de lavado de activos exige dos componentes. Uno, de que se sepa la procedencia ilícita del dinero, o que se presuma. ¿Tiene que saberlo? O que se presuma. O que se presuma. En general, los casos son diferentes. En algunos casos sí ha habido una entrega directa, por lo menos dentro de las hipótesis que hemos generado de investigación, y en otros casos han sido recibidas a través de interpósitas personas. En el caso de la señora Fujimori está el señor Jaime Yoshiyama Tanaka y el señor Augusto Mario Bedoya. En el caso del señor Toledo, él recibe una parte en efectivo y otra parte la recibe el señor Abraham Danón. En el caso del señor Pedro Pablo Kuczynski la recibe la señora Susana de la Puente. En el caso, entiendo, de la señora Lourdes Flores, recibe también el señor Horacio Canepa, y dentro de las investigaciones se sabrán algunos detalles adicionales. Entonces, cada caso demanda una estrategia diferenciada en ese aspecto. Todas estas personas tendrían que haber sabido el origen ilícito o haberlo presumido. O haber presumido. Entonces ahí entran no pueden decir, no tenía cómo saber, como que de hecho han dicho, porque si fuera el caso, Odebrecht en esa época no era una empresa cuestionada, sino más bien prestigiosa. No, por eso, a eso asisten otras presunciones legales también en orden a lo que le decía. Y hablo en términos generales para no ser específicos en cada caso. En términos generales, los niveles de exorbitancia, de clandestinidad en el manejo del dinero, son evidencia también de un ocultamiento del mismo, un disfraz, un ensombrecimiento. Esas condiciones son, por supuesto, también parte de la construcción de un caso. Y eso siempre se ha dado, porque ha sido un denominador común que los candidatos, por decirlo de alguna manera, o las personas interpósitas que recibían el dinero, lo recibían en grandes cantidades de dinero, lo recibían en efectivo, lo introducían luego en las campañas o en sus gastos personales, y todo ello a partir de entender
de cómo es que lo regular de un ciudadano promedio debe ser estimado. Si el señor Luis Nava cambiara de versión y finalmente decidiera decir la verdad y pudiera decir, sí, efectivamente, yo actué como testaferro de Alan García, ¿su situación jurídica podría variar? Mire, las decisiones de esa naturaleza son absolutamente voluntarias. Nosotros no podemos especular sobre eso. Las decisiones del señor Nava, él las debe tomar conjuntamente con su defensa, Nava padre me refiero, y sobre esa base nosotros siempre estamos a la expectativa de poder recibir su testimonio, de qué cosa es lo que nos puede decir, y abiertos, por supuesto, a cualquier mecanismo que nos permita aproximarnos de mejor forma a la averiguación de la verdad. Rosa Bartra presidió la comisión Lavallato en el Congreso y ha sido sumamente criticada porque señalan que no aportó mayor novedad y significó un gasto importante para el erario público. Sin embargo, ella ha retrucado diciendo que más bien la comisión, el equipo Lavallato ha copiado su investigación y que prácticamente no ha aportado las declaraciones de Barato, no ha hecho sino más que reiterar lo que ya estaba incluido en su informe. Es un comentario creo que exclusivamente político, que obedece también a la coyuntura seguramente de privación de libertad de su lideresa, y como tal creo que no merece más comentario de nuestra parte que el de referir que nosotros hacemos un trabajo de carácter técnico sometido a la majestad del Poder Judicial. El Poder Judicial a veces nos da la razón, no nos da la razón. Incluso en el trabajo sacrificado de tener un grupo de fiscales y de trabajadores administrativos bastante corto, con el que hemos debido adaptarnos a las circunstancias porque no tenemos la logística suficiente, pese a contar con el respaldo de la señora fiscal de la Nación, que está tratando de ser portavoz y de ayudarnos en ese esfuerzo colectivo de poder hacer nuestro trabajo, de acuerdo también a que el resultado que se nos pueda exigir tiene que venir acompañado de un esfuerzo logístico que nos dé las facilidades para poder desempeñar nuestras labores. Doctor Vela, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a usted más bien por la oportunidad. Gracias. No soltamos el tema porque al regresar Richard Apolo les va a contar todos los antecedentes a la colaboración eficaz a la que pretende acogerse Miguel Atala. Sus declaraciones han caído como una bomba atómica en el partido aprista. Y claro, la pregunta se cae de madura. Es que en realidad uno puede pensar que esas millonarias coimas acababan en Atala y Nava, acababan en Cuba nada más, o, tesis fiscal, en realidad eran interpósitas personas para que llegara a lo más alto del segundo gobierno aprista. ¿Qué dice usted? Vamos a regresar con eso aquí en Día D. Pero primero, nuestro auspiciador antes de ir a la pausa. La selección de los hinchas te lleva a Brasil. Ahora con Derco podrás viajar a Brasil junto con la selección, hospedarte y vivir con ellos toda la fase de grupo. Visita tu Derco Center más cercano o entra a derco.com.pe y entérate cómo ganar, porque la mejor hinchada del mundo merece la mejor selección de autos. Derco, sponsor oficial de la Federación Peruana de Fútbol. Nos vamos a la pausa y regresamos con la declaración de Miguel Atala. No se muevan. Esta noche en Día D, los secretos y efectos de la telúrica confesión de Miguel Atala y la prisión de Luis Nava. Esto ha sido una costumbre continua en el señor Atala. Primero, que él justificó el depósito en Andorra durante 2 años diciendo de que era la venta de un terreno. Además, la indignación de la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, tras la cobarde agresión y liberación de Juan Chiquito Flores. Para mí este es un intento de feminicidio y el señor debe ir preso. En la cárcel, cuando esté solo en su celda, recapacite y vea que la mujer no es... Bueno, ya lo había dicho, las confesiones de Miguel Atala, expresidente de Petroperú y amigo muy cercano del expresidente Alan García, han caído como una bomba en el partido aprista, al punto que Javier Velázquez Quején ha salido a decir que afectan grave y sensiblemente al partido. Es la primera vez en la historia, como le decía el fiscal Vela, que un exfuncionario del gobierno aprista señala directamente al expresidente García como un presidente corrupto. En buena cuenta es eso, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ha dicho Atala, que pretende acogerse a la colaboración eficaz? El fiscal Vela ha dicho que no puede confirmar ni negar que eso haya ocurrido de momento. Que el dinero que Odebrecht depositó en la cuenta de Andorra, que estaba a su nombre, el destinatario final ni era él
ni era Chalán Nava, ¿no?, el secretario personal de Alan García, sino el propio expresidente que lo llamaba y le decía, oye, necesito 30, pásame 50, y él iba a diferentes sitios a entregarle estos montos de dinero. Apristas y incluso también algunos fujimoristas han salido a decir, oigan, Atala tiene que demostrar lo que está diciendo, porque finalmente lo que parece ser es que se quiere librar, como de hecho ocurrió, de la cárcel para él y para su hijo. Pero tendríamos que ir un poco más allá, y es lo que hace Richard Apolo. Resiste alguna lógica bajo el modus operandi de Odebrecht y la forma en que abonaba y pagaba las coimas. Que todas estas millonarias aportes, coimas, quedaran en manos de funcionarios de rango intermedio del segundo gobierno aprista. ¿Resiste alguna lógica? Richard Apolo. Estos dos libros, cuya publicación data de inicios del 91, fue una investigación realizada por el Instituto para la Deuda Externa Latinoamericana, y en cuyo interior recogen trabajos de dos de sus principales investigadores, que no son otros que Roxanne Chessman, pareja del fallecido expresidente Alan García, y el ex viceministro de Comunicaciones en el segundo gobierno de García Pérez, Jorge Cuba, hoy detenido, acusado de haber recibido millones de dólares por parte de Odebrecht en coimas por el Metro de Lima. Dineros que podrían haber terminado, según la hipótesis fiscal, en manos del exmandatario aprista. Terminado el primer gobierno, incluso ellos, tanto Chessman y Jorge Cuba, terminan perteneciendo a una ONG que crea Alan García. Una ONG que, si no me equivoco, es el Instituto de la Deuda Latinoamericana. Ellos están trabajando en una oficina, incluso en la oficina que da, si no me equivoco, en la calle Pinar, que está a una cuadra de lo que era la casa de Alan García. Y es que precisamente en los créditos de aquellas publicaciones donde Cuba era uno de los investigadores, figuraba como presidente del consejo directivo de aquel instituto. Escuche bien, Alan García. Pero además aparecía como director ejecutivo Enrique Cornejo Ramírez, exministro de Transportes y Comunicaciones, en el segundo gobierno aprista, y también, hoy sindicado de ser, dice el Ministerio Público, uno de los que junto a García habría liderado una presunta organización criminal. Entonces, ese entorno que ahora se menciona, entonces el tema de los sobornos de Odebrecht, se ha dado, viene, en todo caso, data de esa época, ¿no? Y los documentos lo muestran. Ricardo Pinedo ha sido por años secretario personal del fallecido expresidente Alan García Pérez. A él lo entrevistamos el viernes último, tras casi una semana de revelaciones explosivas y también silencios, como el de Luis Nava, quien por ahora ha preferido no decir nada e ir a prisión preventiva por los próximos 36 meses, a pesar que su hijo José Nava Mendiola, a quien Odebrecht apodó como bandido, ha confesado a los fiscales que su padre, Luis Nava, cobraba coimas a la empresa brasilera, a través de Jorge Barata. Y a pesar que Miguel Atala, ex vicepresidente de Petroperú en el segundo gobierno aprista, ha confesado que abrió una cuenta en Andorra a pedido de Nava, y que el $1.300.000 que le depositó Odebrecht en aquella cuenta era en realidad de Alan García, a quien dice Atala le entregó en efectivo y por partes desde el 2010 en diversos lugares, uno de ellos, Palacio de Gobierno. Un dato: la semana pasada, en Curitiba, Barata también señaló a Palacio de Gobierno como uno de los lugares donde entregó en efectivo a Luis Nava parte de los 3 millones por coimas. Ya murió Alan García. Esto está por probarse. Eso está por probar, tiene que corroborarse, ¿de acuerdo? Pero nosotros seguimos siendo un partido, seguimos defendiendo a Alan García porque personalmente yo creo en su inocencia. He trabajado 24 años con él y he estado en Palacio todos los días. ¿Cuántas veces lo ha visto Atala en este tiempo que él manifiesta? Yo iba, le entregaba algunas veces a la... ¿Cuántas veces ha visitado Yo lo he Atala? visto numerosas veces en la oficina del señor Nava. Ahora, ¿con el presidente Alan García?
en eventos sociales. No, en Palacio, digo. Es bien difícil, porque si va donde el señor Nava, usted ya está dentro del Palacio de Gobierno, puede visitarme a mí, puede visitar a la secretaria general, puede visitar a la secretaria no personal. sabe si es que lo visitó. ¿Cómo? ¿No? Cada uno está en su oficina. Según Pinedo, creer en la palabra de Miguel Atala es creer en la palabra de un mentiroso. Un tipo que por años sostiene mintió sobre aquel depósito de $1.300.000 hecho por Odebrecht. Yo lo que quiero hacer recordar a los amigos que nos ven hoy día es que esto ha sido una costumbre continua en el señor Atala. Primero, que él justificó el depósito en Andorra durante 2 años diciendo de que era la venta de un terreno. Lo que parece olvidar Pinedo, según Miguel Gutiérrez, periodista de investigación de Convoca.p, es que la notaría Tambini, quien había certificado el contrato de la supuesta venta del terreno a Odebrecht, es una notaría perteneciente a la hija de un cercano amigo del expresidente Alan García, Moisés Tambini, exdiputado aprista y ex procurador en el segundo gobierno de García Pérez. El mismo Alan García había admitido que son viejos amigos, incluso fiestas sociales concurrían, ¿no?, en las principales. Era muy amigo tanto del papá como de la hija. Lo que pasa es que llama mucho la atención que siendo una operación simulada de un personaje cercano a Nava y al propio Alan aparezca esa notaría. Precisamente en esta foto de una de las reuniones organizadas por Moisés Tambini, se observa al expresidente junto a su pareja y madre de su último hijo, Rosanne Chessman, cuyo nombre, en el tiempo, desde 1988, durante el primer gobierno de García Pérez, habría estado ligado a nombres como Enrique Cornejo y sobre todo con el de Jorge Cuba, quien investiga la fiscalía. Sería, después de Luis Nava, aquel encargado de cobrar las presuntas coimas por el Metro de Lima, que habían terminado en manos del hoy fallecido expresidente. En realidad se trata de graves hechos de corrupción y lavado de activos dentro más bien del aparato gubernamental. En realidad la estructura orgánica del partido aprista no está directamente incluida en esta investigación. Por el contrario, la organicidad, la permanencia, los roles y tareas distribuidos dentro de estos graves cargos están más bien relacionados con el ejercicio de las actividades públicas, porque se trata, en este caso, de obra pública que está relacionada al pago de sobornos y cómo esos sobornos luego son disfrazados para finalmente que su destinatario pueda hacer uso de ese dinero ilegal, ¿no? Entre lo que contó Jorge Barata la semana pasada frente a los fiscales peruanos, hubo un detalle. Este dijo que los últimos pagos por coimas a Nava y Atala se habrían dado entre el 2008 y 2009. Y es que en adelante, según Barata, la obra a emprender por su empresa era otra: las obras del Metro de Lima, por lo que ahora habría dicho el ex superintendente de Odebrecht en el Perú, el encargado de pedir y cobrar coima para que todo marchara viento en popa con aquella obra, era Jorge Cuba Hidalgo. Ahí operan aparentemente otros personajes, ¿no? Aparece Cuba, Cornejo, ¿no? Aún así, tanto de la primera etapa con Interoceánica como esta, son personajes siempre ligados a Alan García. Una de las conclusiones que llegamos luego de la confesión de Atala es que Cuba tiene muchas cosas que decir aún. Y hay cosas que no están claras. Y la pregunta es, ¿y también Cuba era testaferro también de Alan García o no? Corría el año 88. Alan García entraba en su tercer año de gestión de su primer gobierno, cuando Jorge Cuba, conocido entonces como el compañero Cuba o el chino Cuba, llegó, dicen, por recomendación de su amiga de universidad, Rosanne Chessman, a formar parte del Instituto de Comercio Exterior, un ente que funcionaba dentro de Palacio de Gobierno y que reportaba funciones al entonces presidente García. Además de Chessman, Enrique Cornejo Ramírez y ahora Jorge Cuba formaban parte de ese equipo. Aquel cuarteto se mantuvo junto en el tiempo.
En 1990, cuando Alan García dejó la presidencia de la República, formó la ONG Instituto para la Deuda Externa Latinoamericana, donde él era el presidente del Consejo Directivo y Enrique Cornejo, director ejecutivo, mientras Rosán Chessman y Jorge Cuba Hidalgo trabajaban como investigadores. Los años pasaron y ya en el segundo gobierno aprista, en el 2008, Enrique Cornejo asume el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, un ministerio a donde también llegaría como viceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba Hidalgo. Yo me acogí a la confesión sincera. Tras ser capturado y acogerse a la confesión sincera, el 22 de febrero del año pasado, Miguel Navarro Portugal, exfuncionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y ex mano derecha de Jorge Cuba, le habría dicho a los fiscales que Cuba le contó en una oportunidad que fue Rosán Chessman quien lo habría recomendado para ocupar el viceministerio de Comunicaciones. Por cierto, la semana pasada en Curitiba, Barata señaló su extrañeza que desde aquel cargo Cuba Hidalgo ofreciera, previo pago de millonarias coimas, ayudar a Odebrecht con las obras del Metro de Lima. Pero como veía nuevamente Barata que las cosas iban caminando mientras acordaban y negociaban con Cuba, entonces él entendió que era un personaje clave, cercano, que si se le pagaba las cosas también caminaban y por lo tanto los planes de Odebrecht se cumplían. Eso demuestra también que Cuba tenía de alguna manera cierta autoridad. ¿A nombre de quién y cómo quién, por qué él de alguna manera se sentía con la capacidad o poder de negociar, pese a que el cargo no lo ayudaba? Eso me hace recordar un poco también el tema del señor Nava, que siendo secretario de presidencia y no tiene nada que ver con el tema ejecutivo, era el escogido por Odebrecht. Navarro Portugal también contó que su ex jefe manejaba millonarias sumas en efectivo, dinero que dice, acomodaba entre $200,000 y $500,000 en sobres Manila. Sobres que tras recibir una llamada indicando la placa del carro que vendría a recoger el paquete, narró Navarro, era el propio Cuba quien se acercaba a los vehículos y entregaba los millonarios montos. El equipo especial Lavallato de seguro en adelante buscará poner todos sus esfuerzos, tratando de saber si el destinatario final de esos dineros en efectivo fue o no Alan García. Y por supuesto, esperan que Luis Nava y Jorge Cuba, hoy convertidos en piezas claves en esta historia, terminen por decir su propia verdad. Muy bien, para mañana tenemos declaraciones que por razones de tiempo no han podido entrar del fiscal Rafael Vela, por supuesto nuestro servicio informativo de ATV Más Noticias. Tenemos ahora un saludo especial. Celebremos a nuestras mamás en su día enviándole un video de hasta 20 segundos a nuestro número de WhatsApp. Está ahí en pantalla, 976-371-843. Y dile cuánto la quieres. Aprovecha y dile públicamente cuánto la quieres. Los videos ganadores van a ser transmitidos durante nuestra programación y además vas a poder llevarte un regalo especial para ella. Feliz día, mamita querida. Quisiera retroceder en el tiempo, volver a ser chiquita y sentarme en el comedor para que me hagas una mazamorra de naranja o mi chocolate caliente con biscotelas. Te quiero mucho, mamita. Feliz día. Nuestros talentos ya están saludando a sus madres. Que valoro mucho lo que me has enseñado, para decir las cosas de frente y sin filtro. ¿Qué esperas para hacer famosa a la tuya? Grábale un saludo a tu mamá de hasta 20 segundos y envíalo al WhatsApp 976-371-843. Los mejores videos serán emitidos en nuestra programación. Además, podrás ganar increíbles premios. Tú eres parte de nuestra familia y queremos rendirle un homenaje a mamá. Feliz Día de la Madre, te desea ATV. Yo ya hice mi tarea, ya grabé mi saludo, ya lo vieron. Te toca a ti, tienes que ingresar a www.atv.pe/mamatv y ahí te enteras de todos los detalles.
Tenemos mención de nuestro auspiciador. Cuando tienes diabetes, tu nutrición no puede quedar al azar. Por eso haz ejercicios, aliméntate saludablemente y toma Glucerna todos los días. Glucerna te ayudará a prevenir problemas cardíacos, controlar tu glucosa, incrementar los niveles de insulina y generar sensación de saciedad, pero también el control de peso. Glucerna es el alimento especializado que te ayudará a controlar tus niveles de glucosa. Y nos vamos a la pausa anunciando lo que viene, el pronunciamiento contundente de la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, respecto al caso de Chiquito Flores. Le entraron los diablos azules, no le gustó que su novia no quisiera mostrarle la clave de acceso a su celular, es lo que ha dicho la madre de la afectada, y la emprendió a mordiscos, golpes, incluso intentó estrangularla. Y una más, estamos cerrando ya nuestra encuesta sobre dónde está Donaire, tiene que ponerse a derecho y para irse derechito a la cárcel por robarle al Estado, en el caso del gasolinazo. Pero nadie sabe cuál es su paradero y nosotros queríamos saber, ¿qué dice usted? ¿Dónde está? ¿Se fue del país? ¿Se entrega esta semana? ¿O está escondido en el Perú? Al volver, más adelante ya resultados finales. Estamos cerrando votación ya en este corte comercial. Volvemos aquí en Día D. Esta noche, en Día D, la indignación de la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, tras la cobarde agresión y liberación de Juan Chiquito Flores. Para mí este es un intento de feminicidio y el señor debe ir preso. En la cárcel, cuando esté solo en su celda, recapacite y vea que la mujer no es un objeto de su ira. ¡Quédese! A Juan Chiquito Flores, según el testimonio de la madre de su pareja, no le gustó que no le revelara la clave de acceso a tu teléfono. Entonces se molestó. Y no solamente eso, la pretendió estrangular, la mordió, la agredió y terminó detenido. Quien se ha pronunciado, pero con contundencia sobre este caso, es la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro. Vamos a escucharla. Decirle a Natalie que nosotras estamos con ella, decirle a Natalie que ya nuestro equipo del Centro de Emergencia Mujer está siguiendo el caso de cerca y esperamos que se haga justicia, porque no está bien que no se investigue a fondo los casos y cuando el médico legista pone lesión leve, estos agresores salgan libres. Al señor Flores debo decirle, era considerado un ejemplo para los jóvenes, un ejemplo en el deporte. Ahora ha pasado a ser un antivalor y espero que a gente que agrede a la familia, agrede a la mujer, se les cierren las puertas porque lamentablemente ellos deben estar presos. Ministra, ¿qué le sucedió, qué le pasó a la señorita Natalie? La han mordido, la han arañado. Para mí es un intento de feminicidio porque tiene las huellas de haberla querido asfixiar. Pero este no es el primer caso, ni el segundo, ni el tercero. En ese contexto, pues hago un llamado hoy día para que ese señor vaya preso, que se haga la justicia, que no se cubran entre ellos. Para usted, ¿cuál sería el cargo que debería tener y la responsabilidad legal que debería suceder con el señor Juan Flores? Para mí este es un intento de feminicidio y el señor debe ir preso. Aparentemente el descanso médico que le han dado a la señorita no cubre los días que deberían de ser, ¿no? Según la ley, para que sea intento de feminicidio. Esos son pues los tecnicismos legales hechos por la cultura machista para cubrir a los machistas, a los agresores y que termine todo en agresión leve. Eso les da opción a que al siguiente día lo dejen libre. ¿Usted tiene algún mensaje para el señor Juan Flores? ¿Qué quisiera decirle? Al señor Juan Flores tiene que asumir su responsabilidad. En la cárcel, cuando esté solo en su celda, recapacite y vea que la mujer no es un objeto de su ira, que la mujer está en este mundo para ser respetada y que antes de levantarle la mano a nadie piense en que tiene hermanas, que tiene madre y que salió de una madre y a la mujer se le cuida, se le respeta. Y si con esa señora ya no se lleva, para eso existe el diálogo. Él ya la agredió anteriormente, esta sería la segunda agresión que ha denunciado. ¿Podría regresar a volver a agredirla? Por reincidencia, yo creo que él debe estar bien preso. Ella nos dijo que tiene miedo.
Tiene miedo incluso de la familia porque creen que ella ha filtrado la noticia en los medios de comunicación. Obviamente, todas tienen miedo, por eso es que no denuncien, superen el miedo. Las vamos a ayudar con nuestros equipos, pero necesitamos su denuncia y necesitamos de su fortaleza también. Y al sistema de justicia, ¿qué decirle? Que no es una vez, que no son 2 veces, que los riesgos son altísimos y que no debemos esperar pues cuando ya la mujer está dentro de un cajón y todos lloramos. Gracias, ministro. La de Chiquito Flores es el comportamiento típico y clásico que describimos en cada una de las notas de mujeres maltratadas, de mujeres que se salvaron de un feminicida, de mujeres que viven sometidas a relaciones machistas, porque el machista cree, como Chiquito Flores, que puede disponer de la vida de su pareja o su expareja, que puede tener control sobre lo que hace o deshace, o con quién habla, o a dónde sale, o qué es lo que hace. Por el amor de Dios, las mujeres tienen que rebelarse de esta situación, de esta forma tóxica de algunos hombres, de entender las relaciones entre hombres y mujeres. Señores, ustedes no son los dueños de sus parejas. Ustedes no determinan lo que ellas hacen y cómo lo hacen. No son sus dueños, entiéndanlo bien. Hombres y mujeres tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones también. Nos vamos a la pausa. Dicho esto, regresamos con los resultados de la pregunta que lanzamos sobre Edwin Donaire. ¿Dónde está Edwin Donaire? ¿Se pondrá derecho para cumplir su condena? Volvemos para conocer qué opinan ustedes.